Imagina por un momento que estás inmerso en tu videojuego de estrategia favorito. Has pasado horas construyendo tus defensas, coordinando meticulosamente con tus aliados, cuando de repente la facción rival despliega su unidad definitiva. El jefe final del juego aparece de la nada y se estaciona justo en la frontera de tu base principal. Es una situación que genera frustración y, admitámoslo, un nivel considerable de ansiedad táctica. Pues bien, esta analogía virtual es exactamente la escena que se está desarrollando en la vida real, en este preciso instante, en la compleja y volátil región geopolítica del Indo-Pacífico y el mar de Filipinas Occidental. China ha decidido mostrar al mundo su carta más intimidante, el destructor tipo 055, específicamente el navío bautizado como Zunji. Pero este no es un barco cualquiera. Es una fortaleza flotante armada con un arsenal de misiles hipersónicos que desafían las leyes de la física y la defensa antiaérea tradicional. Este despliegue masivo de poderío naval no ocurrió en el vacío. Sucedió exactamente durante el clímax de los ejercicios militares conjuntos a gran escala realizados por las fuerzas navales de Estados Unidos, Japón y Filipinas. Una demostración de fuerza calculada milimétricamente para enviar un mensaje ensordecedor. En los últimos meses hemos sido testigos de un aumento exponencial de las tensiones térmicas en el escenario internacional, particularmente en el patio trasero del mar de Filipinas Occidental. Las alianzas se están forjando y consolidando a una velocidad vertiginosa, redefiniendo el equilibrio de poder global. Toda la región del Indo-Pacífico se ha transformado en un colosal tablero de ajedrez tridimensional. Aquí, las superpotencias chocan sus piezas en un juego de estrategia donde el margen de error es cero. Y de repente, en medio de este juego, los titulares mundiales son secuestrados por una palabra: la amenaza hipersónica IJ-21. El nombre suena fascinante y, sobre el papel, sus capacidades son genuinamente aterradoras. Pero ¿qué tan real es esta invulnerabilidad cuando trasladamos la teoría a la caótica realidad del combate naval moderno? Bienvenidos a Descifrando la Ciencia. Soy el Descifrador y hoy vamos a separar el mito de la realidad física. Antes de sumergirnos en el abismo del análisis técnico, quiero establecer una regla clara. Todo lo que exploraremos hoy se fundamenta estrictamente en la observación empírica, la física de fluidos, la termodinámica y la ciencia militar objetiva. No estamos aquí para emitir juicios políticos sobre ninguna nación o alianza. Nuestro único objetivo en este canal es comprender la mecánica subyacente de la geopolítica y la tecnología armamentística utilizando la lógica pura, dejando a un lado la respuesta emocional. Vamos a diseccionar la ciencia, la ingeniería y las tácticas navales que definen la era moderna de la guerra en el océano. Miraremos más allá de la imponente silueta del destructor tipo 055 Zunji y su famoso arsenal hipersónico. Vamos a retirar quirúrgicamente la gruesa capa de propaganda y desinformación generada por ambos lados del espectro mediático. Necesitamos ver exactamente qué pueden hacer estas máquinas en el mundo físico. Más importante aún, descubriremos cuáles son sus limitaciones críticas y sus cuellos de botella operativos en un escenario real. Y aquí va un pequeño adelanto para ustedes. Una alerta de spoiler científico. La amenaza más letal en el mar abierto no es siempre el misil que viaja a la velocidad más extrema. Comencemos analizando la plataforma en sí misma, mucho antes de hablar de los proyectiles. El destructor tipo 055 no es simplemente un barco de guerra de proporciones gigantescas. Desde una perspectiva de ingeniería de sistemas, es el centro neurálgico absoluto, el cerebro procesador de la flota naval moderna de China. Con un desplazamiento que alcanza la asombrosa cifra de casi 13.000 toneladas, sus dimensiones son verdaderamente monstruosas en el ámbito naval. Para ponerlo en perspectiva, supera en tamaño y masa a muchos de los cruceros pesados más famosos que operan actualmente en las armadas occidentales. El corazón de su poder ofensivo reside en sus 112 celdas del sistema de lanzamiento vertical, o VLS por sus siglas en inglés. Pero, ¿qué significa exactamente esta arquitectura VLS en términos de física y logística militar para aquellos que no están inmersos en la ciencia naval? En términos simples, significa que este coloso tiene la capacidad termodinámica y estructural para transportar y disparar una inmensa variedad de misiles simultáneamente. Puede lanzar misiles superficie-aire para crear una cúpula defensiva, misiles de crucero de ataque a tierra para destruir bases y, por supuesto, misiles antibuque. La maravilla de la ingeniería del VLS es su capacidad de respuesta. A diferencia de los lanzadores rotatorios mecánicos del pasado, este sistema permite que los motores de los misiles se enciendan y expulsen sus cargas útiles en cuestión de fracciones de segundo, saturando el espacio aéreo con múltiples amenazas instantáneas. Pero debemos examinar microscópicamente la geometría de estas celdas VLS en el Zunji, porque ahí radica su mayor secreto táctico. A diferencia de las celdas estándar Mark 41 utilizadas por las fuerzas estadounidenses, las celdas del tipo 055 tienen un volumen interno significativamente mayor, son más anchas y mucho más profundas. Esta modificación estructural no es casualidad. Fueron diseñadas con estas dimensiones específicas para acomodar deliberadamente los voluminosos vehículos de planeo hipersónico.
En el pasado, debido a sus masivos propulsores de combustible sólido, estos misiles solo podían ser lanzados desde silos terrestres o bombarderos estratégicos pesados. El hecho de que los ingenieros navales hayan logrado comprimir y estabilizar estas armas apocalípticas dentro del casco de un barco de superficie representa un salto tecnológico monumental. Han transformado un destructor en una plataforma de lanzamiento balístico móvil, reescribiendo las reglas de la geometría naval. Sin embargo, más allá del volumen de munición, la verdadera letalidad de esta nave radica en su sistema de radar de banda dual avanzado, específicamente la matriz activa de escaneo electrónico tipo 346B. Este sistema fusiona las frecuencias electromagnéticas de la banda S y la banda X en una sola arquitectura de procesamiento. La física detrás de esto es fascinante. La banda S, con sus longitudes de onda más largas, es excepcional para la búsqueda volumétrica a larga distancia, capaz de detectar amenazas más allá del horizonte. Por otro lado, la banda X, de longitud de onda corta, se utiliza para el seguimiento de precisión milimétrica y el control de tiro. Estos radares son los ojos y los oídos ultrasensibles del barco, operando en el implacable entorno electromagnético del Océano Azul. En términos operativos, significa que la nave puede detectar simultáneamente a un enjambre de enemigos a cientos de kilómetros, y al mismo tiempo guiar sus propias armas con una precisión quirúrgica. Para utilizar una analogía de la informática moderna, este barco es como una configuración de PC para juegos de la más alta gama. No solo posee una potente tarjeta gráfica para procesar los aspectos visuales del combate, cuenta con una placa base de nivel superior y una memoria RAM colosal capaz de realizar múltiples tareas extremas. Tiene la capacidad computacional para ingerir, filtrar y procesar terabytes de información proveniente de múltiples sensores distribuidos en fracciones de segundo. Este es el cerebro algorítmico indispensable para gestionar un espacio de batalla tridimensional increíblemente complejo. Las armas potentes son inútiles sin datos rápidos. Hagamos una breve inmersión en la historia de la guerra naval para establecer un contexto científico claro. Durante décadas, solo los cruceros de la clase Ticonderoga y los destructores Arleigh Burke de la Marina de los poseían este nivel de coordinación de red gracias a su legendario sistema de combate Aegis. Fueron los reyes indiscutibles del procesamiento de datos navales. Pero como observamos hoy a través del análisis de señales, China ha cerrado esa brecha de capacidad computacional. El tipo 055 es la respuesta directa y matemática de la Armada del Ejército Popular de Liberación al dominio de superficie estadounidense. Fue diseñado desde su concepción hidrodinámica para ser el guardaespaldas principal, el escudo electromagnético supremo de sus propios grupos de ataque de portaaviones en el futuro. Es fascinante, desde una perspectiva histórica, ver cómo la antigua potencia hegemónica de los mares ahora debe reajustar sus ecuaciones tácticas. Parece que los planificadores del Pentágono subestimaron la velocidad de la ingeniería inversa y el desarrollo iterativo. Pero por supuesto, las alianzas occidentales no están estáticas. Por eso vemos una escalada en la complejidad de los juegos de guerra. Aquí es donde entra el concepto masivo de antiacceso y denegación de área, o A2AD. El tipo 055 es el nodo flotante definitivo para ejecutar esta estrategia espacial. El objetivo termodinámico y cinético del A2AD es hacer que el costo energético, financiero y material sea prohibitivamente alto para cualquier adversario que intente acercarse a las costas. Quieren construir un muro electromagnético invisible, un escudo impenetrable alrededor de la primera cadena de islas. Si una embarcación extranjera penetra este perímetro, entrará inmediatamente en una zona de aniquilación calculada, cruzando múltiples líneas de fuego entrelazadas. Y el tipo 055 actúa como el centinela fuertemente blindado que patrulla incesantemente este muro virtual. Pero detengámonos un momento. Como científicos, no debemos dejarnos llevar por la estética imponente y el marketing militar. Sí, tiene una capacidad de carga de munición asombrosa y un radar prodigioso. Pero los costos operativos y de mantenimiento termomecánico de un tipo 055 son literalmente astronómicos. Mantener los sistemas de refrigeración de esos enormes radares y la integridad estructural en el ambiente corrosivo del mar requiere una inversión constante. Además, cuando navega en mar abierto, su inmensa firma acústica y magnética lo convierte en un objetivo colosal y muy atractivo para los submarinos de ataque nuclear furtivos. Por las leyes de la supervivencia naval, un tipo 055 jamás puede operar de forma aislada en un entorno hostil. Requiere una escolta simbiótica completa, un anillo de fragatas especializadas en guerra antisubmarina y sus propios submarinos de ataque para proteger su vulnerable sección inferior de los torpedos enemigos. Esta necesidad imperativa de protección añade una carga masiva a una cadena logística ya de por sí compleja. Imaginen la física de la cadena de suministro. Se requieren buques de reabastecimiento rápidos y continuos solo para alimentar los motores de turbina de gas y proporcionar combustible a toda esta flota de escolta en movimiento.
Y aquí hay un cuello de botella logístico crítico. Cuando las celdas VLS agotan sus misiles tras un enfrentamiento de alta intensidad, el barco se convierte esencialmente en un radar flotante desarmado. Debe regresar físicamente a un puerto seguro. No puede simplemente recargar misiles balísticos masivos usando una grúa en alta mar. La dinámica de las olas y la masa de los proyectiles hacen que la recarga en el océano sea una pesadilla de ingeniería casi imposible. Así que, sin importar cuán poderoso sea el blindaje o el radar del barco, su resistencia de combate está umbilicalmente atada a la fragilidad de sus líneas de suministro extendidas. Entonces, desde la perspectiva de la teoría de juegos, ¿qué significa realmente la exhibición agresiva del Zuñi durante los recientes ejercicios en nuestra región? Para el análisis científico-militar, esto es una forma prístina de mensajería estratégica. Es la proyección de poder cinético que antes era monopolio exclusivo de Estados Unidos. Desean que las naciones de la periferia sientan la fuerza gravitacional de su presencia militar. Es una flexión psicológica y estratégica rigurosamente calculada, diseñada para inducir parálisis táctica. El objetivo cognitivo es convencernos de que la resistencia matemática es inútil antes de que se dispare el primer proyectil. Ahora cambiemos nuestro enfoque microanalítico hacia las municiones específicas que arman este arsenal flotante. Aquí es donde nos adentramos en el candente debate de la física de fluidos y la termodinámica. Las armas hipersónicas. En particular, la controvertida serie IJA-21 de misiles balísticos antibuque, la estrella de los noticieros. ¿Por qué la comunidad de ingenieros de defensa clasifica estas armas como un cambio de paradigma en la guerra naval? La respuesta no reside en magia, sino en la física newtoniana básica y en la brutal energía cinética generada por las velocidades terminales que alcanzan estos objetos al reentrar en la atmósfera densa. El IJT-21 fue diseñado con un propósito matemático singular: quebrar por completo los algoritmos de intercepción de los sistemas modernos de defensa antiaérea. Para comprender esta ruptura paradigmática, debemos hacer un análisis comparativo de la física de vuelo entre estas nuevas armas y los misiles de crucero tradicionales. Los misiles de crucero convencionales, como el famoso Tomahawk o el Harpoon, dependen de la sustentación aerodinámica estándar y son relativamente lentos. Viajan a velocidades subsónicas o, a lo sumo, alcanzan un bajo rango supersónico durante su fase terminal. Esto significa que vuelan a la velocidad del sonido, o ligeramente por debajo. Debido a esta limitación de velocidad, cuando el radar de alerta temprana de un barco detecta la firma del misil en el horizonte, los ordenadores de a bordo y las tripulaciones humanas disponen de un delta de tiempo suficiente para procesar la amenaza. Tienen minutos valiosos para calcular vectores y reaccionar defensivamente. En este escenario clásico, el sistema de combate puede lanzar misiles interceptores estándar, activar los cañones rotatorios de defensa puntual tipo Gatling, creando un muro de plomo, o desplegar contramedidas electrónicas y señuelos de paja para confundir el buscador de radar del misil atacante. Es una ecuación equilibrada. Pero las matemáticas cambian drásticamente, adentrándose en el territorio de la física extrema, cuando el proyectil entrante es hipersónico. Estos vehículos viajan a velocidades de Mach 5 o superiores, en muchos casos superando Mach 10 en su fase de descenso. Estamos hablando de 5 a 10 veces la velocidad del sonido en la atmósfera. Esa velocidad cinética es tan abrumadora que colapsa la capacidad de procesamiento del cerebro humano y satura los ciclos de reloj de los sistemas informáticos de defensa más antiguos. Además, el verdadero terror termodinámico de estas armas no es solo su velocidad en línea recta, sino su imprevisibilidad orbital. Los misiles balísticos intercontinentales clásicos siguen una trayectoria parabólica predecible. Son como una roca lanzada al aire. Su punto de impacto se puede calcular fácilmente usando las leyes de Kepler. Los misiles hipersónicos, especialmente los vehículos de planeo, ejecutan maniobras erráticas y violentas dentro de la atmósfera. ¿Cómo funciona exactamente la mecánica de fluidos de un vehículo de planeo hipersónico, o HGV, en pleno vuelo? Tras ser propulsado hacia las capas superiores de la atmósfera por un masivo cohete acelerador de múltiples etapas, el vehículo no cae simplemente de regreso a la Tierra sometiéndose pasivamente a la gravedad. La ojiva aerodinámica se desacopla en el vacío relativo del espacio y comienza a planear. Utiliza ondas de choque generadas por su propia velocidad hipersónica para surfear sobre las capas más densas de la atmósfera superior, rebotando y alterando su rumbo de manera impredecible mediante microajustes aerodinámicos. Y aquí es donde la ciencia de materiales y la física de plasmas entran en juego. Debido a la fricción molecular extrema a velocidades superiores a Mach 5, el aire alrededor de la ojiva se calienta tanto que los átomos pierden sus electrones, creando una envoltura de gas ionizado. Esto se conoce como la vaina de plasma. Esta vaina de plasma tiene una propiedad electromagnética fascinante y aterradora. Absorbe y dispersa las ondas de radiofrecuencia de los radares enemigos. Durante gran parte de su vuelo terminal, el misil hipersónico está envuelto en un capullo de plasma que lo hace.
a todos los efectos prácticos, invisible a los radares de rastreo. Para visualizar la compresión del tiempo de reacción, usaré una analogía de la biomecánica. Si un misil tradicional es como ver a alguien lanzarte una pelota desde el otro lado de la calle, tu corteza visual tiene tiempo para enviar la señal motora y puedes esquivarla o atraparla. Tienes segundos para procesar la cinemática. El misil hipersónico, por el contrario, es como el impacto de un bate de béisbol balanceado a máxima velocidad justo frente a tu rostro. Incluso si los fotones alcanzan tus retinas y ves el movimiento, la señal neurológica no tiene tiempo de llegar a tus músculos. El impacto físico ocurre antes de que el cerebro pueda iniciar la evasión. Debido a esta brutal compresión del tiempo, la ventana de reacción de los barcos defensores colapsa de varios minutos a apenas un puñado de segundos. Aquí es donde radica el terror logístico de los generales de la Marina de los EU y los comandantes de los grupos de ataque de portaaviones. La física está en su contra. Interceptar un objeto recubierto de plasma que altera su vector a velocidades hipersónicas hace que los cañones Phalanx tradicionales y los misiles interceptores cinéticos más antiguos parezcan piezas de museo. Se requiere un nivel de tecnología completamente nuevo, como armas de energía dirigida o láseres de estado sólido. La mera existencia teórica de esta arma en el teatro de operaciones tiene un profundo efecto gravitacional en la distribución de las tropas. Obliga a los inmensos y costosos portaaviones enemigos a operar a miles de kilómetros de distancia de la costa china, empujándolos fuera de su rango operativo óptimo para lanzar aviones. Ya no pueden realizar proyecciones de fuerza en aguas litorales como lo hacían en la época dorada de la Guerra Fría. Y ese es exactamente el objetivo geométrico de la estrategia A2, AD que analizamos anteriormente. Alejar el vector de amenaza lo más posible de su territorio continental, creando una zona de amortiguamiento oceánica. Es un movimiento brillante en la pizarra teórica de la lógica militar. Pero como siempre, enfatizamos en este canal al aplicar el método científico a la geopolítica. Siempre hay un enorme pero. En el caótico universo de la ciencia militar compleja, no existe el arma perfecta, sin importar lo que afirmen los folletos de defensa. El intenso entusiasmo publicitario que rodea a un arma hipersónica supuestamente imparable choca violentamente con una realidad termodinámica y logística muy fría. El proceso increíblemente frágil y complejo de lo que en ciencia militar denominamos la cadena de muerte o kill chain en el combat naval moderno. Es algorítmicamente fácil anunciar un misil que vuela a Mach 10 en animaciones 3D de los medios estatales y desfiles militares coreografiados. Pero el combate real en medio del vasto océano, bajo condiciones climáticas adversas y guerra electrónica activa, es una ecuación con demasiadas variables independientes que hace sudar a los expertos. Mantener una red sensorial ininterrumpida y perfecta para que estas armas cinéticas sean precisas es una pesadilla de ingeniería cibernética. Imaginen la inmensa constelación de satélites de radar y enlaces de datos ópticos que deben comunicarse en tiempo real, sin un solo milisegundo de latencia o pérdida de paquetes de datos. Todo este ecosistema de red es necesario para guiar una roca hiperveloz hacia un objetivo que se mueve constantemente en medio de la noche oscura. La velocidad de Mach 10 es termodinámicamente inútil si la computadora de a bordo no sabe las coordenadas exactas de su objetivo. El francotirador más rápido del mundo es inofensivo si está ciego. Para impactar un portaaviones de propulsión nuclear clase Nimitz o Ford, se requiere la ejecución impecable de esta cadena de muerte. Y esta cadena es sin duda el talón de Aquiles de toda la arquitectura de armas avanzadas. Pero, ¿qué es exactamente esta secuencia algorítmica de eventos que llamamos la cadena de muerte? No es un simple botón rojo, es una secuencia lineal estricta. Paso 1. La detección. Debes localizar el grupo de ataque en la inmensidad del Océano Pacífico. El océano es absurdamente vasto frente a la cobertura cónica limitada de los sensores orbitales. Encontrar un barco allí es buscar una aguja geométrica en un pajar dinámico. Un portaaviones de propulsión nuclear viaja a una velocidad sostenida de más de 30 nudos. Esto significa que puede alterar su vector de posición y escapar de la huella de un radar satelital en cuestión de horas. Paso 2. Una vez detectado por satélites espía o drones de gran altitud, debes rastrearlo continuamente. No basta con una instantánea fotográfica, necesitas telemetría en vivo. Esta transmisión de datos debe fluir de regreso al tipo 055 sin latencia. El barco calcula la solución de fuego y lanza el misil. Y aquí entramos en la fase más crítica de la física aplicada. El misil necesita actualizar sus coordenadas en pleno vuelo hipersónico. ¿Por qué? Porque debido a la cinemática, el portaaviones se ha movido kilómetros desde el momento en que el misil abandonó el tubo VLS. En el papel, la tecnología de satélites de reconocimiento Yaogan y los drones de vigilancia 008 de China parecen capaces de mantener este enlace de datos cuántico o de radiofrecuencia. Pero en un entorno de combate real, el adversario no será un observador pasivo. La alianza de EU y Japón desatará un infierno en el espectro electromagnético. Aquí comienza la guerra electrónica, OEW.
Aviones especializados inundarán la atmósfera con ruido blanco, bloqueando e interfiriendo las frecuencias de radar. Utilizarán láseres terrestres y navales para deslumbrar o cegar los sensores ópticos de los satélites espía chinos en órbita baja. Lanzarán ataques cibernéticos sofisticados para corromper los nodos de comunicación. Si se rompe o se retrasa cualquier segmento de este frágil hilo de datos, toda la cadena de muerte colapsa instantáneamente. Las simulaciones por supercomputadora y los lanzamientos de pruebas recientes revelan una conclusión empírica clara. La ingeniería de propulsión de un motor cohete rápido es la parte fácil. El verdadero desafío científico es mantener un enlace de datos coherente a través de la vaina de plasma bajo una interferencia electrónica masiva. Si ese enlace de telemetría se corta, aunque sea por unos microsegundos cruciales, el sistema de guía de la ojiva queda ciego. El misil hipersónico más alardeado del mundo se reduce, en términos de física aplicada, a una roca multimillonaria cayendo inofensivamente en las profundidades abisales del océano. Por lo tanto, como analistas científicos, no debemos sucumbir al pánico mediático provocado por comunicados de prensa. Debemos decodificar la verdadera señal detrás del ruido. El despliegue del Zunyi durante los ejercicios aliados no es una preparación para una guerra cinética inminente. Es diplomacia de disuasión basada en la física. En los círculos de la ciencia militar, esto se denomina estrategia de imposición de costos. Al ver que las alianzas occidentales se solidifican con patrullas conjuntas, China utiliza la simple presencia de estas armas hiperveloces para recordar a Washington que la primera cadena de islas es una zona de fricción de alta energía. El mensaje matemático es claro. Cualquier intervención externa requerirá un gasto de energía y vidas inaceptable. Para visualizar esto desde la psicología del comportamiento, imaginen al tipo 055 como el imponente guardia de seguridad en la puerta de un club exclusivo. Su sola masa física y postura agresiva son un disuasivo. No necesita lanzar un golpe para mantener el orden. Su presencia altera la ecuación de riesgo-recompensa de cualquiera que pase. Pero hay un objetivo termodinámico secundario: la sangría económica. Obliga a Estados Unidos a quemar miles de millones de dólares en investigación para desarrollar interceptores como el misil SM-6. Esta aceleración en la investigación de radares de banda ancha y materiales sigilosos agota los recursos críticos. Desde un punto de vista macroeconómico, es una ironía histórica fascinante. Es el mismo principio de física económica que Estados Unidos aplicó para acelerar el colapso de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. En resumen, analizando rigurosamente los datos empíricos, el destructor tipo 055 y su carga útil hipersónica son auténticas maravillas de la ingeniería de fluidos y materiales. La manufactura naval china ha alcanzado un nivel de sofisticación que altera las ecuaciones de probabilidad del Pentágono. Los números no son ficción, pero la ciencia nos enseña a buscar las variables limitantes. La guerra moderna no es un vector de fuerza unidimensional sobre quién tiene el proyectil con mayor energía cinética. Es un ecosistema cibernético hipercomplejo de sensores interconectados, resiliencia de la red de datos y procesamiento de señales bajo estrés extremo. No existe el sistema cerrado perfecto en el caos de la termodinámica del campo de batalla. Las armas hipersónicas tienen cuellos de botella en la telemetría y vulnerabilidades a la guerra electrónica. La disuasión visual funciona hasta que la entropía del combate real destruye los enlaces de comunicación. En última instancia, el vencedor en este tablero de ajedrez oceánico no será quien posea las animaciones 3D más atractivas. La victoria matemática pertenecerá a la fuerza que posea la cadena de muerte cibernética más redundante, resistente y rápida. Soy el Descifrador. Mantengan la mente crítica. Hasta la próxima inmersión científica.